Listo. Perfecto. Bueno, pues Shabbat Shalom a todos, ¿no? Vamos a seguir con nuestro estudio de Bereshit. Ya volvimos a empezar. La semana pasada empezamos otra vez con la serie de Génesis, ¿no? Veíamos con nuestro hermano Eric, porque vimos el video de Eric, dada la complejidad de la circunstancia que estábamos viendo en el inicio de la creación y cómo era que se había sucedido, pues veíamos un video con él, ¿no? Donde nos explicaba claramente que en él se habían hecho todas las cosas, que él era el Reshit, ¿no? Que él era la sustancia primera con la cual se había creado todo el universo. Ya después no tuvimos oportunidad de seguir avanzando porque en la parashá nos encontramos con el mismo dilema que voy a encontrar en esta ocasión. Nuestra parashá abarca 5 capítulos. Pero decir que abarca 5 capítulos de Génesis no es cualquier cosa. O sea, y mucho menos cuando hablamos de Noé, cuando hablamos del arca, cuando hablamos de situaciones que pasan cuando bajan del arca. O sea, es imposible, y me vi yo en la disyuntiva de ir brincando entre los 5 capítulos, obviando y quitando algunos detalles, pero me di cuenta que no iba a funcionar. De hecho, el estudio de la parashá está diseñado para que de Shabbat en Shabbat, de año con año y de parashá en parashá, porque el próximo año, cuando nos toque otra vez la parashá, va a seguir siendo la parashá del capítulo 6, ¿no? Al 11. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a ir por partes. Hoy nos va a tocar un capítulo, tal vez 2, ¿no? A ver hasta dónde nos da esto. Y el próximo año seguiremos y avanzaremos. Y entonces, a largo del tiempo, pues podremos tener la película completa. Es interesante ver cómo también en otras parashás vas tocando temas y vas organizando y vas enriqueciendo la enseñanza a través de ir tomando partes de otros libros, ¿no? Inclusive, igual podemos estar en Devarim, en Deuteronomio, y tocar algo que lo que no tocamos en Bereshit, ¿no? En Génesis. Y eso nos va a enriquecer, pero ahorita nos vamos a enfocar en el capítulo 6, ¿vale? Nos vamos a enfocar en el capítulo 6 y vamos a ver hasta dónde nos da. Yo creo que no mucho más de un capítulo. El año pasado, no sé si se acuerdan, Anthony, estábamos estudiando también Bereshit y es muy gratificante, brother, volver a regresar y ver que no andábamos tan perdidos, ¿no? En algunas cosas sí bien muy perdidos, pero otras no. Entonces, es bueno, de verdad, es bueno volver a regresar a la palabra y eso es lo que experimentaremos año con año, ¿no? Entonces, al final de los días, cuando el Señor venga, tendremos la película entera, pero no solamente la tendremos en nuestra mente, sino la tendremos en el corazón, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea, que baje al corazón. Porque cuando la palabra se queda aquí arriba, es tan fugaz la mente humana, reemplazamos tan rápidamente conceptos, estructuras, que basta con repetirlas, decía por ahí, que con que tú tengas 40 días un mismo hábito repetido, una misma acción repetida durante 40 días, se convierte en un hábito ya para el ser humano. Y un hábito significa que ya lo hace de manera automática y una respuesta automática a las cosas, ¿me entiendes? Entonces, la idea de esto de nosotros es que se introduzca en nuestra mente, sí, pero que baje a nuestro corazón, para que lejos de ser solamente un hábito, se convierta en nuestra estructura de vida. Y entonces, así como la persona que después de 40 días de haber hecho una misma cosa ya responde automáticamente hacia esa cosa, nosotros respondamos en nuestra vida automáticamente conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces vamos a ir viendo historias que pueden parecernos a veces muy ajenas, pero que a veces parece que somos nosotros los que estamos ahí metidos, ¿no? Por la riqueza de lo que vamos a estudiar. Entonces vamos a Génesis 1, a Bereshit 1, y dice así. ¿Génesis 1? Sí. ¿Capítulo 1? Génesis 6, perdón, discúlpeme. 6, ¿verdad? 6 en el verso 1, es que andaba malito Sí. todavía anda la secuela ahí. Traigo la secuela todavía del enfermito que andaba, ¿no? Pero, dice así, el 1 dice, del 6:1, cuando los hombres comenzaron, y fíjate, nuestra parashá no empieza en el 1, pero vamos a arrancar desde el 1, para entender el contexto, ¿no? La parashá empieza desde el 9, pero vamos a empezar desde el 1, es importante, ¿no?
Dice, cuando los hombres comenzaron a aumentar en la tierra y les nacieron, hijas, los hijos de los Ha-Elohim, o de Elohim, los hijos de Dios, literalmente así estaría traducido, vieron cuán hermosas eran las hijas de los hombres y escogieron esposas de entre las que les agradaban. Y la pregunta aquí es, ¿quiénes son los hijos de Dios? Este tema es un tema controversial. Tú te metes al internet y te van a decir que son los ángeles, que los hijos de Dios son los ángeles, que pueden ser hasta los ángeles caídos, que también serán hijos, pero que pues, ya caídos no dejan de ser hijos, ¿no? Porque son la creación de Dios, ¿no? Pero nada que ver, si te das cuenta, no está diciendo eso. Realmente lo que está diciendo es que estos, los hijos de Elohim, o los hijos de Dios, eran esos primeros hombres, ¿no?, que habitaban la tierra. Que finalmente, y yo les pongo aquí, en estado de eminencia, ¿no?, estos que gobernaban y que estaban por encima de los demás, ¿no?, los primeros señores de la tierra, por decirlo así, ¿no? La palabra ben, o la palabra hijo, ben en hebreo, ¿no?, los presenta como, fíjate, si tú te vas al origen de la palabra ben en el Strong, vas a ver que el origen de la palabra ben es baná. Es el Strong 1129, ¿no? Y la palabra baná, fíjate lo que dice, les voy a leer literal lo que dice el Strong. Raíz primaria de construir, literal o figurativamente, albañil, canterón, o sea, los que hacen cantera, ¿no? Poner cimientos, constructores, edificadores, ¿no? Fabricantes, los que edificaban. Entonces, si estamos hablando de que los hijos de Dios, que estaban construyendo una sociedad en ese momento, recordemos que para este tiempo y este momento han pasado 10 generaciones ya. Desde Adán y la caída, a este punto van 10 generaciones. Les prometo que para la próxima vez les tengo todos los que son, porque entre ellos está Enoc, está Matusalén, está Lamec, está todos ellos, ¿me entiendes? Y esta sociedad ha ido creciendo. En 10 generaciones, pues yo no creo que ya sean solamente unos cuantos miles, ya son bastante gente, ¿no? Y empiezan a ver que estructuras sociales, pero ha sido bien fácil querer poner a estos como los Ben Elohim, como los ángeles, porque de ahí ya surge toda una teoría que no vamos a estudiar y que no vamos a meternos porque no tiene sentido. Creo que nuestra responsabilidad es estudiar de manera coherente y de manera recta y conforme a lo que debe de ser, y no desviarnos en tendencias ahí raras, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos? Literalmente y comprobadamente, de hecho yo estuve estudiando algunos ahí a los eruditos judíos, ¿no? Y dicen lo mismo. Ninguno de ellos menciona ángeles. Para los judíos para los comentaristas judíos, esto no es una cuestión de son ángeles que estuvieron ahí, no. Hubo por ahí una corriente también judía que lo aseguraba, pero no tuvo éxito, ¿no? Porque no tiene ninguna relevancia, ¿no? Y yo les pongo como nota, el problema que sucede aquí, tal y como lo celebran algunos comentaristas, es que estos hombres estaban bajo una raíz de perversión y lujuria. Eso sí sucedía. ¿Y por qué en una raíz de perversión y lujuria? Rambam, que es uno de los comentaristas que yo estuve leyendo, ¿no?, comenta que estos, los que tomaban a las mujeres, los tomaban en contra de su voluntad, inclusive las que ya estaban desposadas. O sea, que el problema aquí no era que hubieran ángeles queriendo tomar mujeres, no. El problema aquí es que los hombres que estaban tomando a las mujeres, las estaban tomando de manera arbitraria y loca, o sea, lujuriosamente, ¿me entiendes? Porque si bien es cierto que no se ha entregado todavía la ley, o a lo que le llamamos nosotros Torah, ¿no?, que en realidad se traduce como las instrucciones, se le ha hecho mencionar ley porque sí, marca una tendencia, ¿no? Marca un protocolo de vida, ¿no? Pero la realidad es que ellos sí tenían ley. O sea, fíjate, esa parte no alcanzamos a verla, ¿no? O Eric no la abarca en su totalidad en Génesis 1, ¿no? Pero cuando Adán es llevado al huerto, es creado y es llevado al Edén. Es llevado al Edén para ser edificado,
Esa palabra edificado significa que es instruido, ¿no? Hoy los chicos están siendo edificados bajo una carrera, bajo una enseñanza, en la escuela. Tú te edificas, estás construyendo, ¿me entiendes? Y entonces Adán era edificado y fue edificado directamente ¿por quién? ¿Fue instruido por quién? Por Dios. Por Dios mismo. Hashem mismo es quien le enseña, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esa misma enseñanza que Adán recibió en el Gran Edén y después es expulsado porque, pues obviamente la concupiscencia de Adán es mucho mayor que la enseñanza, no que la enseñanza, sino que el deseo de obedecer, ¿no? Más aún ya habiendo conocido el mal. ¿Qué sucede? Que esta enseñanza Adán se la pasó también a sus hijos, ¿no? Y de sus hijos a sus hijos, y de generación en generación hay un linaje que va caminando a través del tiempo que no se corrompe ni se pervierte. ¿Cómo es posible que este linaje no se corrompa ni se pervierta y todo el resto sí? Bueno, había una ley, como hasta el día de hoy hay una ley que nadie quiere obedecer. ¿Entiendes? Ese es el terrible problema de esto. Lo que sucedió en ese entonces y la perversión total que hubo fue no porque no hubiera leyes. Porque leía algunos comentarios de evangelistas que decían que el hombre se perdió porque no tenía manera de cómo saber que era bueno y que era malo. Si la ley vino hasta Moisés y tú dices, ¿en serio? La edificación que recibió Adán era la instrucción precisa. Y tal es así que vamos a ver cómo a Noé se le conoce como un predicador de justicia. Vamos a ver más adelante eso, ¿no? Y en su momento, para quien haya estudiado algo de Enoch, como ya lo hemos estudiado aquí en algún tiempo, Enoch hizo lo mismo. Enoch le predicaba, según en su libro, hasta los ángeles, dijo, ¿no? Imagínate, los caídos, ¿no? A los guardianes que les llamaban, ¿no? Pero al final, todos y cada uno de ellos vemos cómo estaban siendo de edificación para el mundo, pero el mundo ¿qué? El mundo no quería escucharles. No quería escucharles. Y sabes, pasa exactamente lo mismo hoy. Iba a decir lo mismito, bien mexicanito, ¿verdad? Lo mismito, iba a decir, ¿no? Lo mismo pasa hoy. Lo mismo pasa hoy, ¿no? Entonces, vamos a leer Romanos 3. Y si alguien me ayuda a leer Romanos 3, hablando fuerte, para que escuchemos todos. Y va a ser el verso 10 y 12. Vale, dice, como está escrito, no hay ni uno que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es. Por eso dicen, bueno, solo es Dios. Claro, bueno, solo Dios. Pero, yo sé que no hay uno solo bueno. Todos se perdieron. Pero hoy nosotros hemos decidido obedecer. Que esa es la contra. Eso no te hace bueno, te hace obediente. Claro. ¿No? Y te hace caminar y vivir conforme a su voluntad. Exacto, santo, ¿no? Santo, Kadosh, ¿no? Por eso les decía, creo que ayer Sadiquín, ¿no? Justificados, ¿no? Santificados. Esa es una condición distinta. Pero, ¿sabes? En realidad no hay uno solo bueno. Claro. Todos a una se fueron, se perdieron, ¿no? Fíjate lo que dice el verso 3 de nuestro Bereshit 6. De Génesis, sí, dice, pero Adonai dijo, mi aliento no permanecerá en el hombre para siempre, ya que él no es más que carne, que se le concedan solo 120 años. Y comprendamos con claridad esto, ¿no? Porque también ha habido un montón de cosas en relación a esto, ¿no? Hemos sido, pues sí, engañados, de alguna forma, ¿no? Con respecto a lo que hemos escuchado afuera, ¿no? Hemos sido enseñados, no engañados, hemos sido enseñados mal. Porque yo recuerdo que a mí se me enseñó que estos 120 años era la edad máxima del hombre. Que todo hombre no iba a vivir más de 120 años. Que lo que Dios estaba dando una sentencia de que no iba a vivir más de 120 años el hombre. Pero descubres que hay muchos, después de esto hay quien vive más de 120 años y dices, ¿cómo fue? Entonces, no, pues es que es todavía de los de antes, ¿no? Es el formato anterior. No.
No, todos. Ahí tenemos a Chabelo, por ejemplo, ¿no? Sí. Chabelo. Los que están en México van a entender. Los que vean eso de México van a entender. Es un hombre que tiene muchos años. Estuvo desde el Desde él vio el Reshid, ¿no? Sí. Entonces, ya es broma local, ya después lo explicaremos, de verdad. Pero de verdad, o sea, no es así. No va por ahí. ¿Qué entonces va de estos 120 años? ¿Qué es lo que pasa con estos 120 años, no? Lo que Hashem está diciendo aquí dice, ¿no? Que la condición del hombre, en su estado de perversión, ¿no? Su destino está fijado 120 años. Lo que está diciendo es, de aquí a 120 años, todos van a morir y perecer. Y desaparecer. Todo aquel que no se arrepienta. Lo que está poniendo es fecha de inicio para lo que va a ser el diluvio. Lo que está diciendo son 120 años que tienes de arrepentimiento. Ahora, si esto a ti no te parece gracia, brother, entonces no sé qué te parezca gracia. Porque el Señor está diciéndole ahí al hombre, 120 años, no más. ¿No? Ese es el mismo tiempo que Noaj o Noé será el predicador de justicia del que les hablaba, ¿no? En un mundo pervertido y caído. ¿Tú te imaginas ser el único? Porque para este punto y para este tiempo, él es el único que está predicando a Dios. Supongo que la familia también, los hijos y la esposa, queremos pensar. Bueno, igual si no predicar tan abiertamente como él, pues sí tener una vida recta, respetable, honrosa, que como hemos dicho muchas veces es una de las mejores predicaciones que hay, ¿no? Tu propia vida, caminando en rectitud, te predica el Señor, ¿no? Pero imagínate un mundo, no sé de cuántos miles, la verdad es que no me puse a investigar ese dato, creo que no es tan relevante, pero sí de mucha gente, de 10 generaciones ya, que nadie quiere saber de Dios. Nadie quiere saber de Dios. Nadie. Inclusive hay una raíz fuertísima de odio hacia Dios a través del linaje de Caín, ¿no? Que mató a Abel y que fue expulsado, ¿no? Ya venimos estudiando en otras parashas en los próximos años esa parte que finalmente como igual que en esta ocasión vamos a ir estudiando solo fragmentos, ¿no? Pero es importante entender esto. Caín mató a su hermano por una raíz de amargura, por una raíz de odio que había en su corazón. Y como es expulsado y quitado de ahí, imagínate todas las generaciones que vienen de Caín. Todas odian a Dios. De hecho, esa es la misma raíz de Nimrod, por ejemplo, ¿no? Es la misma raíz que de Nimrod. Entonces, al final, ¿qué sucede? Que hay una terrible tendencia de odio hacia Dios. Punto número 1, ¿no? Nadie quiere saber de Dios. Ahora, pongámosle que no existe una en contra de Dios, pero sí una a favor de mi carne. Y eso es lo mismo. Cuando yo empiezo a darle rienda suelta a mi carne, y empiezo a hacer lo que me gusta, me interesa, me agrada, no quiero saber de ¿cómo se llama? De ningún tipo de regla ni de ley. A vivir la vida intensamente. A vivir la vida intensamente, como dice mi carnal, sí. ¿No? A vivir la vida loca. Ya no voy a decir carnal, porque ya ves que ya está muy mal eso de decir mi carnal. Es que en México eso sí se dice, pero suena muy carnal. Entonces, mi sangre, no tampoco. No hablemos cosas raras. Entonces, pero ¿qué sucede? Que al final están ahí caminando en un camino de perversión. Tan es así que ya se menciona. ¿Cómo será este camino de perversión? Que Dios va a resetear al mundo, ¿eh? Y en esos principios de años. Y en esos principios, 10 generaciones solamente. Ahí, fíjate que algo que decía en alguna parashá, Eric, decía, ahí se confirma la mentira de Satanás. El engaño de Satanás cuando le dice, conocerás el bien y el mal y no morirás y serás como Dios. Se perdió, ¿sabes? Aquí no es que el hombre conociera ya el bien y el mal, es que el hombre dejó de conocer el bien. El hombre sustituyó el bien por el mal. O sea, el mal aplastó al bien o lo expulsó de su vida porque ya no queda bien en el hombre. Inclusive tú ves un niño pequeño. Un niño pequeño lleno de ira hace lo que tenga que hacer, ¿eh? Chantajea.
hace lo que sea. Inclusive daña y lastima. Claro, hay maldad. Hay maldad en el corazón del hombre. ¿No? Desde siempre, desde el momento. Por eso dice David, fui engendrado en pecado. Y dice, ¿pero cómo? Pues ¿por qué? ¿No? ¿Qué tipo de relación? ¿Qué tipo de relación proviene? No. Lo que pasa es que proviene de pecado porque la raíz del humano es pecado a partir del momento en que recibe y come el fruto del mal. El engaño fue del bien y del mal. Si ya nacimos con esta naturaleza, ¿no? Por eso Dios dice, ya no es más como nosotros. Porque Él ya tiene el mal. ¿Entiendes? Ya fue insertado el mal en el hombre. Y entonces esa raíz de mal es lo que está provocando esa forma de vida destrampada, ¿no? Lujuriosa, tóxica. Inclusive, si has visto alguna de esas películas de Noé, lo único que para lo que sirven esas películas de verdad es para esbozar la perversión que había en ese momento. Porque eso sí lo saben expresar muy bien, ¿no? La depravación, la lujuria, la locura, el asesinato, el homicidio, todo lo que sucedía en ese momento, ¿no? Es a veces hasta exagerado y loco, pero quién sabe, ¿no? O igual era más. ¿No? Pero ¿qué crees? Que la palabra dice que como en los días de Noé, ¿no? Imagínate, sí. Así será cuando venga el Señor, ¿no? Y mira, no estamos tan lejos, Pues no estamos tan lejos. Yo hace poco fui a una plática y nos pregunta, ¿no? La que estaba en la plática. Bueno, y sus orientaciones, ¿no? Heterosexuales. Y una chica que va de luna de inglés, una chica que tú la ves normal y corriente, dice, de momento heterosexual. Y yo, Santa Madre de Dios. O sea, estos europeos, pero lo dijo con una naturalidad. Casi dice, santo niño de antorcha, ¿no? Con cara de what. Fíjate que es... Eso dijo, literal. Pero yo te voy a decir algo, no es solamente en Europa, Esta es una tendencia insertada ya en todo el mundo. Igual en Latinoamérica somos más de... Sí hay más, pero te voy a decir algo, que quien se revienta en Latinoamérica se va con todo. O sea, siempre normalmente la tendencia es guardarse, ser un poco más reservados, pero las fracciones de gente que se han desviado salen ya. Aquí por lo menos son más sinceros, ¿no? Pero me sorprendió mucho, ¿no? Con la naturaleza que lo dijo. Claro. De momento es así. De momento ser humano, después tal vez sea otro animal, ¿no? O sea, otra cosa, ¿no? Sí, puedes pasar, no pasa nada. Pero bueno. ¿No? Y fíjate nada más, ¿no? Fíjate, vamos a ver lo que dice segunda de Pedro. Gladys, inclusive, si quieres abrir un poco para que entre un poquito de aire, ¿no? Dale. Segunda de Pedro 2:5. ¿Qué dice, brother? Y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo, pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. Así es. Dice, bueno, en mi versión dice, y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, ¿no? Un pregonero de justicia. Es importante entender esto. Él estaba pregonando justicia. Noé no predicó o no predicaría por 120 años, ¿no? Nada más que no fuera el arrepentimiento, el transformar la vida, ¿no? Yo les pongo una nota aquí, les pongo, Noé predicará, por 120 años a todo ser humano que hubiera sido, que estuviera a su alcance, ¿no? ¿Segunda de Pedro qué, perdón? La anterior fue segunda de Pedro 2:5. Y no perdonó al mundo viejo más. Ajá. Pero comprendamos algo, la predicación de Noé no es un arca. Él no predica un arca, hijo. O sea, él no predica la forma de salvarse. Él no les está diciendo, voy a construir un arca, miren, estos son los planos, arrepiéntanse porque el que no se arrepienta no va a entrar aquí. No, él no está diciendo eso. Y a veces pareciese que pensamos eso, ¿no? Noé lo que está haciendo es construir un arca y les está poniendo a todos ahí de antemano que el que no se arrepienta no va a entrar. Eso es. Yo me pregunta es, ¿cómo predicas hoy? ¿Hoy tú predicas con el infierno? ¿No? ¿Y la muerte eterna? Tú no predicas con eso, ¿verdad?
Tú no vienes y les dices, no, y el Señor vendrá y destruirá y aplastará. ¿Qué predicas así? Tú no predicas así hoy. Buenas nuevas de salvación. Tú hoy predicas las buenas nuevas de salvación, así es, ¿no? Fíjate, yo los pongo aquí una nota. Piensa en esto. Si Noé advierte a todos sobre un diluvio y la construcción de un arca, ¿cuál sería la razón por la que la gente de aquellos días cambiaría? Pues no morir. No quiero morir. Sí, claro. Lo que tengan que hacer, pero no quiero morir. Pero apenas dentro del arca se empezaron a matar entre ellos. Inclusive a matar a los animales que no debían matar y comer lo que no debían comer, ¿no? Fíjate, y aquí hay muestras claras de que ya había ley, ¿eh? En aquel entonces, al igual que hoy les pongo yo aquí, predicamos del Dios vivo, de su justicia y de su fidelidad, ¿no? Eso era lo que Noé predicaba, ¿no? Hoy como Noé no predicamos del juicio, sino de quien puede liberarles de la pena que hay en su contra y ya ha sido imputada, ¿no? Eso es lo que realmente predicaba Noé, ¿no? Predicaba a Hashem, al Señor, ¿no? Noé predicó por 120 años indistintamente de si había empezado o no a construir el arca, porque es otro tema, ¿no? Cuando te metes a estudiar esto, uy, no, que cómo va a ser, si en realidad él tenía 500 años cuando empezó a construir el arca y subió al arca cuando tenía 600, no son 120 años, él construyó el arca en 100 años. No, él pregonó 120 años. No tiene que ver nada el que construyera el arca o no, ¿no? Pero sí se llevó unos añitos, ¿no? 120 años construyendo, ¿no? 100 años construyendo el arca, pero 120 años de predicar. Sí. 120 años de ser pregonero de justicia, ¿no? Y que también fe en Dios, ¿no? Porque imagínate, no sabía ni cuándo y pasan los años y él seguía, ¿no? Y fíjate la nota que yo les pongo, ¿no? Noé predicó por 120 años indistintamente si había empezado a construir el arca o no. Su labor no era intentar hacer subir a personas a un barco solo para salvarles junto a su maldad. No. Su labor era predicar la Torá de Hashem, las instrucciones de vida, y entonces, habiéndose arrepentido, subieran no solo una arca física, y esto que les pongo aquí me gustó bastante, de verdad, que les salvara, ¿no? No solamente les subió un arca física que les salvara, sino al arca de la salvación eterna. Porque tal vez gente creyó, y no subió el arca. Es que también el concepto de arrepentimiento no es pedir perdón. Claro. Ay, me arrepiento, pido perdón, no. Arrepentimiento es cambio de mentalidad. Claro, la teshuvah. Tú pides perdón y al rato vuelves a hacer, pero un cambio de mentalidad exacto. es no vuelvo a hacer por lo que estoy pidiendo perdón. Claro. La palabra en hebreo es teshuvah, ¿no? Es el arrepentimiento. Y en griego es metanoia. Cuando tú vas al origen de la palabra arrepentimiento vas a encontrar que el origen es metanoia. Y metanoia no significa otra cosa más que cambiar literalmente y radicalmente de dirección hacia donde caminas. O sea, si tú estás caminando hacia allá, tú ya no vas a caminar más hacia allá, sino a la dirección contraria, exacta. Entonces, si pecar es caminar hacia allá, cuando yo decido tener arrepentimiento y decido seguir al Señor y tener esa teshuvah, ¿no? O esa metanoia de la que se habla, es volver atrás, cambiar radicalmente y caminar hacia el punto distinto. O sea, alejarte del pecado. Porque a veces pareciese que vamos como coqueteando el pecado, ¿no? Nos alejamos tantito, nos acercamos un poco, ahí vamos de vuelta y andamos caminando un paso aquí, así como jugando como en la línea del pecado. Y eso no es arrepentimiento. Y ahí vienen muchos tropiezos. De ahí viene el dolor y los tropiezos. Como un círculo, ¿no? Como una bola, lo mismo. Eso es lo que en muchos comentaristas hablan de una espiral descendente, en la que te encuentras ahí metido porque no hiciste lo que era correcto. Lo que era correcto era haber caminado cientos de metros y de kilómetros y de días de distancia del pecado, de la línea de pecado. Y estás abriendo una puerta, ¿no? Porque me decían, bueno, es que ¿qué tiene de malo? Bueno, es que aquí lo malo es que estás permitiendo ser tentado. Claro. Mira, ¿no? ¿Qué sucedió? Entonces, hablemos de Eva. Hablemos de Eva, escuchando a Satanás. ¿Dónde crees que estaba Eva? ¿En medio del Edén?
y Satanás desde afuera gritándole, mira, ven, te va a gustar, no te va a pasar nada. Eso no sucedió. Eva estaba en el límite. En el límite. Ahí, abriendo ahí los arbustitos. ¿Quién me habla? Cuando ella tenía la verdad adentro. Desobediencia. Pero, ¿sabes? Caminó cerca. Bien cerca del límite todo el tiempo. Tal es así que cuando se dio cuenta ya estaba afuera. Ay, Dios mío, ¿cómo fue? Y ahorita que dijiste, me acordé porque dijiste, abres puertas, claro. Se abre una puerta y tú ya no distingues entre si hay muro o no hay muro. Tú pasas y caminas hacia el pecado, ¿no? Entonces, literalmente nosotros debemos decir no más y hacer la acción de voltear. Y si hablamos prácticamente de eso, lujuria, robo, no sé, mentir, ¿no? A la Shon Hara que dice la lengua detractora, ¿no? La lengua mentirosa, la lengua que es viperina, ¿no? Que dice mentira, que está continuamente haciendo mal, ¿no? Todo ese tipo de cosas, debemos alejarnos de eso. Ahora, si yo estoy en un grupo de brothers que solamente hablan de sexo, que solamente están hablando de cosas, y no inclusive no solo eso, sino te mandan videitos, ¿sabes qué pasa? Lo que tienes que hacer es, cortas con todo eso y huye, hijo. Corre, rompe con eso. La verdad es que en su momento tuve que yo terminar muchos amigos, ¿no? De mi Face y se enojaron conmigo muy fuerte porque cada cosa que publicaban, no, hombre, y hasta cambié mi perfil, lo puse como privado, y ya no quiero saber nada, porque sabes, tantito, uno es hombre, y uno es hombre débil, carne aparte, ¿no? Y aparte pecador, ¿no? Y como decía Pablo, de los pecadores el primer hijo, ¿no? Y entonces tú tienes que ir huyendo. Huye del pecado. Aléjate del pecado, ¿no? De hecho, cuando Juan el Bautista empezó, o sea, volvió a predicar, cuando fue, ¿no?, que retomó la predicación de arrepentimiento, él mismo dijo, arrepentíos, pero haced obras. Claro. Dignas de arrepentimiento. Luego esa misma escuela se la dice Pablo al rey Agripa, ¿no? Y a todos los judíos que realmente querían seguir al Señor, dice arrepentidos, pero no solo de boca, sino con obras dignas de arrepentimiento, o sea, un arrepentimiento práctico. Mira, ¿qué dice Jacobo? Santiago, pero que tenemos que decir su nombre real, Jacobo, ¿no? Jacobo, ¿qué dice Jacobo? Que nosotros lo vamos a encontrar en la Biblia como Santiago, ¿no? Dice que ¿quieres mostrarme tu fe? ¿Quieres que yo conozca tu fe? Muéstrame tus obras. Porque a través de lo que hagas y de lo que digas y de la forma que vivas, se manifestará literalmente quién eres y cómo vives. Si has cambiado, si has conocido al Señor y qué tan lejos caminas del pecado, ¿no? Mientras más mientras más cerca y coquetees con el pecado, más cerca estás de caer. ¿Qué dijo nuestro Mashiach? Por sus frutos. Así es. Y separados de mí, nada puedes hacer, ¿no? Entonces, y fíjate, estar junto al Señor es ser obediente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Noé? Noé predicaba esto mismo. Así literal, les predicaba al mundo entero en ese entonces. Y nadie entendió. Nadie creía. Fíjate lo que dice el 4 de nuestro estudio en cuestión, de Bereshit 6. Dice, fue entonces, y también más tarde, cuando aparecieron los Nefilim en la tierra. Este es otro punto de controversia bien chido, pero ahorita lo vamos a sacar rápido. No. Los famosos caídos en realidad. Que después, más adelante, en otra porción de la Biblia, se le conocen como gigantes, ¿no? Los nefileos, ¿no? Sí, pero vaya, fíjate lo que dice. Fue entonces y también más tarde cuando aparecieron los Nefilim en la tierra, cuando los hijos de Elohim cohabitaron con las hijas de los hombres, quienes les dieron descendencia. Aquí pareciese, dice, ellos fueron los héroes de antaño, los hombres de renombre, ¿no? Perdón, estos Nefilim son a los que en muchos lugares han llamado vigilantes, ¿no? Que eran los gigantes. Pero no está diciendo que los Nefilim tuvieron hijos o hijas aquí, ¿no? Porque dice, ellos fueron los héroes de antaño, los hombres de renombre, ¿no? Cohabitaron con las hijas de los hombres, quienes les dieron descendencia. Esto no está diciendo esto aquí. Lo que está diciendo es, cuando los hijos de Dios
hicieron la cosa de tomar hijas y de tomar mujeres de la manera que lo leímos en los primeros capítulos, en los primeros versículos, en ese mismo instante y paralelamente aparecieron los Nefilim. No está diciendo que los Nefilim tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y que de ahí salieron los héroes de renombre, esta raza diferente y extraña. Eso no es cierto, eso lo dice aquí. Lo que está diciendo literalmente es que cuando los hijos de Elohim o los hijos de Dios cohabitaron con las hijas de los hombres, ¿no? Quienes le dieron descendencia, obviamente tuvieron hijos de ellos, las hijas, ¿no? Aparecieron los Nefilim. Dices que habitaron, perdón, los hijos de Dios. ¿A quién refieres cuando dices los hijos de Dios que cohabitaron con las...? Los mismitos que dijimos en el principio. Los hijos de Dios son estos hombres de preeminencia, los que estaban en ese momento gobernando, pero que lo hacían de manera arbitraria, de manera abusiva, pero eran seres humanos igual. Ah, ya. No hay ninguna tendencia aquí clara, ni nada que respalde que son ángeles, o que los Nefilim que los héroes de renombre son los hijos de los Nefilim con las hijas de los... No, eso no está diciendo aquí. Okay. Si tú lees con tranquilidad, tú vas a ver que los hijos de Dios cohabitaron con las hijas de los hombres, quienes dieron descendencia. Personas casi quizá con el mismo corazón de Abel. Claro, lo que pasa es que aquí el problema no es que hayan estado los Nefilim o no. Lo que está dando como referencia es que en ese mismo momento están los Nefilim apareciendo. ¿Ok? Ya después veremos más adelante de qué va esto, ¿no? Pero los Nefilim aparecen en ese momento. Pero no aparecen como relacionándose con las hijas. Porque esa es otra de las muchas cosas que han sido de tropiezo en la enseñanza, ¿no? Que se ha enseñado durante mucho tiempo. Los Nefilim tuvieron, los ángeles caídos tuvieron hijos y entonces esos eran los gigantes. Sí, no. Sí se maneja eso. Claro, esa es la versión que se maneja. Creo, y me arrepiento, y de verdad me arrepiento que hasta el año pasado predicamos esto aquí. Me arrepiento, porque no había entendimiento. Claro, pues estábamos caminando de una forma distinta, ¿no? Y pues vas entendiendo ahí medio, como que le puedes... Es que lo que pasa es que en el mismo de Génesis, o sea, en un día el Señor hizo la tierra, los 7 lo terminó y de repente empieza Noé. Entonces la gente piensa que a los 3 días ya estaba poblado el mundo. Sí, claro, no pensamos que hay una historia de décadas. Claro, décadas inclusive Yom, la palabra Yom, que es día en el hebreo, si lo ocupas de determinada forma, puede interpretarse como una etapa de tiempo. Un lapso. Exacto, que ni siquiera es un día, o ni siquiera son 100 años, pueden ser 1000 años, ¿no? Un Yom es bastante amplio de mencionar, ¿no? Entonces, esto es así, ¿no? Es real. Entonces, ellos fueron los héroes de antaño, los hombres de renombre, ¿no? Pero no está hablando que hubiera una relación sexual entre ángeles y luego salieran hijos. Exacto. De verdad, esto tenemos que entenderlo porque esto nos va a situar en una realidad coherente. Porque si nosotros empezamos a creer cosas que no dice la palabra, nos va a situar en una incoherencia que después va a tener muchos problemas para que podamos entender. Y va a decir, no encaja. Y esto encaja de manera perfecta, de verdad. Cuando tú entiendes y crees realmente lo que está leyéndose aquí, sin ningún tipo de tendencia, ¿no? Sobre todo, ¿qué pasa? Que en el libro de Enoch, que es un deuterocanónico, ¿no? O sea, que no es un libro canónico, que no es un libro que está dentro de los libros que se pusieron como inspirados por Dios. Que haya tenido inspiración, no lo sé, ¿no? Es un libro que te abre una visión muy distinta de muchas cosas, pero que no podemos tomar como ciertas todas, como absolutas, ¿no? De hecho, Enoch no fue traspuesto, como dice como literalmente dice, como fue llevado al cielo. Porque si no, ¿dónde está Enoch? Y si la palabra dice que todos duermen, ¿no? Todos duermen. ¿En la esperanza de qué? De la resurrección, ¿no? Pero, ¿dónde está Elías? La realidad es que ellos murieron, sí murieron. ¿Para qué? Para poder resucitar, porque si no, no podrían resucitar. Serían igual que Yehoshua, ¿no? Lo mismo que veíamos de Moshe. ¿Igual? Que el Señor le enterró. Claro. El mismo Señor fue el que le enterró. Y es lo que les pongo aquí, que al mismo tiempo que los hijos de Elohim tomaron a las mujeres por esposas, los caídos
aparecieron. Ahora, estos caídos sí son caídos, ¿eh? Estos nefilim sí son los caídos, ¿eh? Son los que les llamaban los vigilantes. Los vigilantes, ¿no? Pero bueno, ya andaremos mucho más después, ¿no? La palabra nefilim tiene la raíz en la palabra nefil. Y esta a su vez, fíjate, en la palabra nafal, según el Strong 5307. Siempre lo digo por si quieren verificar ahí. Y es caer, ¿no? En una gran variedad de aplicaciones, dice el Strong, ¿no? Abatir, aceptar, podría ser caer, caído, ¿no? Ser desertor. Fíjate, es importante mirar esto. Desertor, descender. Otra palabra que también nos da una señal ahí, ¿no? Entonces, habla de quienes fueron caídos, que fueron quitados, que son desertores, ¿no? Desechados, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, fíjate, yo encontré un comentario en la Wikipedia que les voy a leer. Normalmente no suelo poner comentarios así de Wikipedia, pero me gustó fíjate, me gustó Normalmente los comentarios que ustedes ven que yo leo aquí son que yo escribo, ¿no? Pero ahora sí les voy a poner uno. Ahora sí vamos a leer uno de Wikipedia. Dice, por el significado del término caídos, los nefilim pudieran ser hombres destituidos de la gloria de Dios. También esto tenemos que entenderlo, para aterrizarlo, ¿no? Más bien eran hombres alejados de la presencia de Dios y desobedientes a la ley de Dios, no aptos para ir ante Dios, que está en el cielo. Por eso el término de caídos, perdón. Estos no aceptan a Dios como tal, sino que sus dioses eran los demonios o ángeles caídos. Como consecuencia, la tierra se llenó de maldad y violencia. Porque, mira, nosotros estamos... ¿Y por qué puse este comentario? Ya me acordé. Ya sé por qué. El concepto, ¿no? De caídos, de que cayeron del cielo, ¿no? Es que mira, no solo eso, sino, ya me acordé porque la realidad de esto es que hoy tú no ves demonios, ¿o sí? A veces no. Ay, de repente pareciese que ves demonios, hijo, ¿no? De repente pareciese que ves demonios ahí, ¿no? De repente. Como dice una amiga, de perente, ¿no? De repente parece. Pero, ¿sabes? La realidad es que no es así. Ahora, ¿qué te hace pensar que en ese entonces sí se veían? ¿Por qué pensar que en ese entonces sí había demonios? Que andaban por ahí. Es ilógico, ¿me entiendes? ¿Por qué hoy sí y antes no? Es más, inclusive, no, es que tú puedes decirme, es que Yehoshua vino y partió, le repartió el queso todo, pero antes de Yehoshua tampoco. Yo no recuerdo en todos los libros de reyes, en jueces, que dijeran, se les apareció un demonio y los confrontó. No. Demonio lo hacen el término de maldad, ¿no? De la gente de... O sea, claro, o sea, la maldad manifiesta está ahí. Claro. Y se manifestaba en muchos. De hecho, estos nefileos eran de verdad malos, ¿no? Y querían destruir al pueblo de Dios, ¿no? El buen, ¿cómo se llamaba? Goliat, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Por eso dicen, nuestra lucha no es con... Exacto, contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Pero no está diciendo, claro, en un mundo espiritual. Claro. Y entonces, ¿por qué nosotros aferrarnos a decir, no, es que estos ángeles caídos sí eran ángeles caídos que se veían ahí? Yo lo que sí podría pensar, y por eso me encantó este comentario que me encontré por ahí, era que estos hombres caídos eran oidores directos de Satanás. Hoy hay muchos así, Pues tan solo ponte Hoy en este mundo hay muchos así. Ponte a ver todos los de la política, que son yo no quería decir eso al aire, pero lo voy a decir. Los que gobiernan el mundo. Masones. Sí, claro. Todas estas élites no son más que oidores de Satanás, que no quieren no quieren el bienestar de nadie, lo que quieren es su propio bienestar sencillo, ¿no? Entonces, es mucho más confiable, seguro para nosotros, aterrizar las cosas conforme deben ser, sin creencias extraordinarias, místicas y raras, ¿no? Corpóreamente. Exactamente, física y espiritualmente en su lugar cada cosa, ¿no?
Cada cosa en su lugar. Y es mucho más importante, yo creo que es mucho más seguro que lo veamos así. A pensar que en aquellos días sí había demonios. Y entonces los hombres lucharon contra demonios. Dices, chale, esto me parece muy griego. ¿No? Esto me figura muy griego. Muy de la mitología griega, ¿no? Entre que los hombres luchaban con demonios, ¿no? O con dioses. O con dioses. Y nada que ver. No va por ahí, ¿no? Entonces, Hebreos 1:5. Hebreos 1:5. Dice, fíjate, ¿por qué? ¿Cuál de los mensajeros dijo Elohim? Jamás. Tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. O sea, ¿a cuál de sus ángeles él le ha dicho eso? ¿No? Y otra vez, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Además, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, póstrense ante él todos los mensajeros de Elohim, ¿no? ¿Sí? ¿Sí entendemos? O sea, está hablando de cuando un ángel fue llamado hijo como para ser un ser humano, ¿me entiendes? No, eso no va, ¿no? E inclusive a todo el que sea dicho así, se postrará frente a quién, frente al primogénito, ¿no? Frente a Yahushua. Fíjate, yo les pongo aquí una nota. Digo, es interesante observar que estos desertores, destituidos de la gloria de Hashem, aparecen justo cuando la gente de autoridad y renombre de esa época está abusando de su posición de tomar mujeres y transgredirlas. Son estos destituidos o caídos los que son responsables muy seguramente de toda la maldad, ¿no?, que hay y que está sucediendo en ese momento. Es más, inclusive, podríamos hasta pensar que eran brujos, ¿no? Adivinos, gente que se metiera en cosas, que estuvieran en contacto escuchando demonios, ¿no? Y entonces instruyendo, transgrediendo a la sociedad. Y mira qué fácil de verdad es que el humano crea eso, ¿eh? Uf. Es más, hoy te la ponen en la tele acá y, ¿no? Ten cuidado que te lo están sacando, decía, ¿no? La divina, ¿no? Es muy famoso eso en México, ¿no? Sí, y tiene un lunar, sí, y te van diciendo mentira. Y la gente ahí la tienes, creyendo en lo que ve en la televisión. Va pagando el tarot, dijo. ¿No? Te dio la mano, guapo, te dicen las gitanas, ¿no? Te dio la mano, es mejor el pie, ¿no? Es muy bueno. No, yo me ponía versículos en la mano y decía, lémela, ¿no? En Veracruz yo hacía eso, me ponía versículos en la mano y es que daban las gitanas y te decían, te dio la mano, guapo, sí, lémela. Isaías, lémela, virrey, ¿no? No, entonces, no, eres de los de la fe, no quiero nada, decían, ¿no? Ya sabes, ¿no? Pero así va el mundo haciendo, y tantito le das eso, y de ahí se agarra, y se pierde, y se pervierte. Pero es mucho más fácil creer en eso que poner tus oídos en la palabra. Porque la palabra te exige un entendimiento, un caminar correcto, un andar recto, ¿me entiendes? Cosa que a la gente no le gusta. Inclusive el simple hecho de decir tienes que obedecer mandamientos ya les da roña. ¿No? Sí, la verdad, digámoslo así, ¿no? Ya les da roñita. Oh, no quiero saber de esto, ¿no? El Señor ya vino y ya libró todo de eso. No, hombre, ¿no? Y fíjate, el verso 5 dice: Adonai vio cuán grande era la maldad del hombre sobre la tierra y cómo todo plan ideado por su mente no era sino perverso todo el tiempo. Ahora, yo te voy a decir algo. Si tú miras el grosso de la sociedad actualmente hoy, es igual. Yo te voy a decir algo. No significa que todos seamos malos y toda la gente sea mala, sino que la tendencia que marca el camino de la humanidad es la que es mala. Ve la música. Ve la letra, por ejemplo, de las canciones. Por eso, cuando me refiero a música, me refiero a la canción completa, ¿no? Habla mucho de infidelidad, por ejemplo. Perversión. Está bien. Infidelidad. Asesinato, drogadicción, como cosas naturales, ¿eh? Llamar a la mujer denigrantemente como si fuera nada, eso es lo más común, ¿no? Casi poniéndola al mismo nivel de un animal, literal, como dice Jenny, ¿no? O peor. O peor, porque a veces es peor, ¿no?
Mira la tendencia que hay en películas. Las que no son demoníacas son de zombies, muerte, infidelidad, sexo, lujuria, Cuando yo les ponía a mis alumnos, ira. ¿sabes qué Via Crucis? O sea, porque no encontraba una sola que no tuviera sexo. Claro, o violencia explícita, o muerte, o todo lo que ya sabemos. ¿Te das cuenta? En algún momento de este estudio les pongo yo de un paralelismo, que si puedes ver el paralelismo, pero me voy a adelantar un poco de eso. Hay un paralelismo entre el tiempo de Noé y este tiempo. De hecho, el Señor lo hace notar, ¿no? Esto no es algo que yo notara yo de mi mucho conocimiento. El Señor dice, como en los días de Noé, ¿no? Ese paralelismo nos muestra cómo el hombre es perverso. Perverso todo el tiempo. Piensa en la bomba de Hiroshima y Nagasaki. ¿Sabes cuántos murieron ahí? Es perversión. Mira, la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo mira la Segunda Guerra Mundial como algo inevitable que debió pasar. ¿Sabes cuánta gente murió ahí? Y si tú supieras que el 70% de los que murieron ahí tenían menos de 18 años. Cuando yo estuve escuchando y viendo análisis, porque me clavé mucho en una serie de la Segunda Guerra Mundial, te dan datos específicos. Yo tenía un nudo en la garganta, ¿sabes? ¿Cómo es posible que la maldad del hombre sea tal? Matar por matar. ¿Sabes cuántos judíos estuvieron en los campos de concentración y en la manera en que vivieron? Cuando los encontraron eran personas que no podían ni caminar porque no habían comido. Niños, ¿eh? En años. Vean el niño de la pijama de las rayas. No, o sea, son ejemplos solamente, ¿no? Pero Vietnam, el Medio Oriente, ¿ves todo lo que está sucediendo actualmente en el mundo? ¿No? Es maldad pura, ¿no? Pura y dura. Cuando el hombre fue expulsado del Edén, les pongo yo aquí, fue expulsado por una simple razón. Obtuvo el conocimiento del mal, que era lo que decíamos ahorita, ¿no? Perdió todo lo bueno, ¿no?, que pudiera tener, quedándole solo una moralidad, porque eso es lo que le quedó, una moralidad. ¿La moral qué es? El conocimiento de lo bueno, pero no la aplicación de lo bueno. La moralidad es conocer lo bueno, pero mucha gente no lo hace, ¿me entiendes? Entonces les queda a ellos un conocimiento que no les alcanza, ¿no? Fíjate, no les alcanza y de continuo son vencidos por el mal, pues su concupiscencia les persigue. Y les alcanza, como hasta el día de hoy. Solo existen dos árboles del conocimiento. Eso tampoco lo vimos, pero lo quiero mencionar aquí, porque correspondía al estudio pasado. Solo existen dos árboles del conocimiento. Uno de ellos es el conocimiento del bien, ¿no? Este es el que le fue dado a Adán, ¿no? Tácitamente. Ahora, cuando hablamos de árboles, no estamos hablando de árboles con raíces en la tierra. No. El árbol es proveedor. Entendámoslo así. ¿Qué provee el árbol? Fruto. ¿Qué más provee un árbol? Sombra. Esa es buena, ¿eh? Sombra, protección, cobertura. ¿Qué más da un árbol? Oxígeno. O sea, que es limpia, ¿no? Purifica. Bueno. ¿En dónde está eso? Perdona, esto de... ¿Qué estabas leyendo ahorita? ¿Está aquí en el versículo o no? Claro, bueno, lo que estoy leyendo de Noé, Ajá. en el 5, pero de lo del Edén, No, del árbol del Edén. Sí, pero Génesis o... Sí está en Génesis, pero no tengo el versículo en este momento. Ah, ya. Te lo paso después. Sí, no te ¿Qué es lo que? preocupes. Si tú quieres buscarlo, brother. No. Cuando habla de que está en el árbol del bien y... del bien, bueno, el árbol que está en el Edén. Ok. Ujú. Me agarraste en curva, ¿no? Está bien. Fíjate nada más, ¿no? Provee todo eso ese árbol, ¿no? La figura de un árbol no significa que sea un árbol en sí. Si nosotros pensáramos en todas estas cosas que están provistas, ¿quién nos las provee? ¿Quién nos provee aire a los pulmones? Aliento de vida. ¿Quién nos provee una sombra? ¿Quién nos provee protección? ¿Quién nos provee fruto? ¿Quién es nuestro proveedor? Dios. Dios es nuestro proveedor. El árbol del conocimiento del bien, ¿quién es? Dios. Es Dios. Literalmente.
El árbol del conocimiento, dice, de todos los árboles, ¿cómo se llama? Pueden comer, les dice el Señor. Ándale, busca esa parte donde dice. De todos los árboles pueden comer menos de ese, del conocimiento del mal. ¿2 qué? 2.17. 2.17. Eso es. De todos pueden comer menos de ese. ¿Ok? Ahora, si hablamos que Dios es el árbol, Gladysita, sí, ábrete esta, ¿no? Porque es un poquito, es un poquito. Si hablamos de que Dios es el árbol del bien, ¿quién es el árbol del mal? El enemigo. Sí, nada más así para hacia arriba, ¿no? El demonio, ¿no? Ajá. El demonio colorado. Exactamente. Si nosotros hablamos, ándale, para que entre un poquito de aire y puedan refrescarse allí. No, si quieres cierra la cortina nada más tantito, para que no haya tanta luz ahí pegándole al... Ándale, sí, perfecto. Entre airecito. Claro, si Dios es el árbol del bien, del conocimiento del bien, el árbol del mal, del cual dice no comas, es Satanás. Solo hay 2 árboles, de lo bueno y de lo malo. Por eso le dice, no comerás de ese árbol, o sea, no te pondrás bajo la protección, bajo la cobertura, no respirarás el aire que te da, ¿no? No comerás el fruto que te da. Es más, ni siquiera lo vas a cortar para hacer casa con la leña con ¿cómo se llama? La madera que te pueda dar. Porque ese fruto es el fruto de la maldad. Ese fruto, resumidamente es eso, Cuando Adán, a través de que Eva muy gustosamente le invita a comer del fruto, ¿no? Cuando ellos prueban ese fruto, lo que están probando en realidad no es un fruto en sí. Ellos están cambiando sus ojos de mirar las cosas de Dios por las cosas del mal. Cambiar humildad por orgullo, ¿no? Al final es eso. Creer que ellos pueden ser como Dios. O mejores que Dios. ¿No? Y este conocimiento es el que está teniendo, este conocimiento que el hombre adquirió, fue lo que dio su condición caída, pervertida, y hasta el día de Noé está dando frutos, Está dando fruto. Y un fruto de muerte, ¿no? De pura muerte, ¿no? Adquirieron un conocimiento que inevitablemente y fíjate, inevitablemente se constituyen, ¿qué? Enemigos de Dios. Porque todo el que está en contra de Dios, el que no está con Dios está en contra de Dios, ¿no? Y Yeshua dice algo que me gusta mucho, dice que el que no junta, desparrama, ¿no? En la versión que yo me acuerdo decía, desparrama, o sea, que el que no junta, rompe, ¿no? Y esto es real. Pero une desune. Exacto, ¿no? Entonces fíjate lo que dice el verso 6. Y Adonai lamentó haber creado al hombre en la tierra y se le entristeció el corazón. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos. Este versículo está increíblemente mal traducido. Está increíblemente mal traducido, Este versículo de lamentó haber creado al hombre, ¿no? Y se entristeció, o sea, casi que se arrepintió, ¿no? Y es que es una mentira, porque Hashem no es un hombre que se arrepiente, ni un hijo de hombre, ¿para qué? Para que mienta, ¿no? Eso está en Números 23, 19, 21, ¿no? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿por qué ponen aquí eso? Y se arrepiente. Está mal hecha la traducción. Es una traducción súper panqué, de verdad, perdón, pero súper panqué. Si tuviéramos en este momento un original y pudiéramos leerlo, como lo lee Eric, por ejemplo, ¿no? Yo lo sé porque lo escuché de Eric, ¿no? Que lo lee y te dice, esto no dice ahí, ¿no? En la porción dice que se lamentó, perdón, les voy a leer tal cual dice. Y en la porción que dice que se lamentó, la palabra del original dice que encontró consuelo en el hombre. Fíjate la diferencia, Te voy a decir por qué ahorita, no te suena, pero te voy a decir por qué. Pero este consuelo no era más que la seguridad
del plan de Hashem que trascendería por generaciones y cientos de años hasta llegar a Mashiach, inclusive hasta el día de hoy. O sea, lo que está diciendo es, no es que él encontró consuelo, cuando dice que se arrepintió, la palabra está cambiada, está incorrecta, dice que encontró consuelo. Y tú dices, ¿por qué encontró consuelo? No encontró consuelo en el hombre como tal, sino en su plan de haber creado al hombre. Y hay una cosa rara, o sea, bueno, es que no se nos va a dar tiempo, pero es que está durísimo. Piensa en esto. Hablemos de términos informáticos, ¿vale? No complicados, sencillos. El mundo está infectado por un virus. ¿Sí? Satanás es el virus. Insertemos la cura. ¿Cómo insertas la cura? Bueno, pues a través de un elemento que va a entrar a curar. ¿Cómo insertas la cura? Bueno, pues insertas al hombre del cual y por el cual vendrá la cura. ¿Me entiendes? O sea, si el hombre no hubiera existido, Mashiach no hubiera venido. Claro. No habría para qué haber venido si no existía el hombre. El plan original de Dios no lo cree. No, Dios no va improvisando. Llora. No, pues ahora papá acá, llora. No. El plan de Dios es uno. El mundo está... El mal está contaminándolo todo. Todo. Y Dios va a erradicar el mal de una forma que no vuelva a suceder, que no vuelva a aparecer nunca más. ¿Cuál es el plan? Inserto al hombre. Por eso es imposible que Dios se lamentare de haber creado al hombre. ¿Entiendes? Por eso Él tiene consuelo en el hombre. Porque dice, no se consuela en el hombre, sino en mi obra. Yo conozco mi obra y sé por qué lo creé. Y sé que aunque ahorita tropiece, se revuelque y haga todas las tonterías, ese hombre va a estar conmigo en la eternidad. Porque yo voy a insertar la cura. ¿Entiendes? Es que está más chido así. O sea, está mucho más profundo así, la verdad. ¿No? Y da más gloria a la obra propia de Dios. A decir que Dios se arrepintió. ¿En dónde? Sería como contradecir la propia palabra. Su propia palabra que Claro. Dios es Porque Dios. dice Dios no es hombre. Dios no es hombre ni para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sí, ya hay una contradicción. Claro, pero ¿qué crees? Que el escritor dijo, no, pues se enojó y se arrepintió. ¿Y por qué me doy cuenta que se arrepintió? Porque los va a matar a todos, ¿no? No va por ahí. No va por ahí. Este es un versículo dicho por el mismo Eric, complicado, de entender. No complicado de traducir, sino de entender. Él tiene consuelo en el hombre, pero no en el hombre físicamente por lo que el hombre puede hacer. Porque el hombre está caído y pervertido y roto. No, en el plan de Dios para el hombre. Él tiene consuelo en su plan. Al final él conoce el plan. ¿Cómo termina el plan? Mashiach. ¿No? Glorioso. Y yo creo que lo vamos a parar aquí, porque ya son las 2 de la tarde. Y aunque empezamos un poco tarde, ¿quieren seguir? Si quieren seguir, seguimos. Claro, seguimos un poquito más si quieren, nada más para terminar. Déjame ver cuánto falta, espérenme. Ya falta un poquito, pero vamos a seguir, ¿vale? Vamos a seguir un poquito nada más. Mira, me encanta que Sandrita me diga, deberíamos seguir. Claro, vamos a seguir, ¿no? Agustín, ya terminamos, ya casi terminamos. No vamos a tardar mucho más. ¿No? No vamos a tardar mucho más. El 7 dice, Adonai dijo, borraré de la tierra a los hombres que he creado, a los hombres junto con las bestias, los reptiles y las aves del cielo, porque lamentó haberlos hecho, ¿no? El mundo está corrupto, la corrupción que el hombre ha hecho como consecuencia del conocimiento del mal y la instrucción continua, de Satanás. Y es que fíjate, no es que él lamente haberlos hecho. Lo que pasa es que lo que lamenta es la transgresión que ha habido por el mal. Tú no debes de perder de vista esto. Es el mal ejecutándose todo el tiempo. Mira, el hombre, perdón que lo que voy a decir, y va a sonar tal vez para los derechos humanos y para todas las corrientes ideológicas humanistas allá afuera, me los voy a echar encima, no me interesa. El hombre es basura. Perdón. Y sabes, ni para bueno ni para malo funciona en su totalidad, ni es confiable. Somos tan frágiles, tan
tan corruptibles que ni para hacer lo malo que te pongan a hacerlo, lo haces bien, ¿me entiendes? Es Satanás detrás de este plan. Es el enemigo que está haciendo cosas. Por eso se corrompió todo. Está corrupto todo. Está corrupto hasta la naturaleza en ese momento. Porque la perversión del hombre fue tal que ocupó la naturaleza aún para perversiones y para locuras. Está corrupto todo. Y eso lo lamenta, claro. Cualquiera lo lamentaría, ¿no? Pero Noé alcanzó el favor de Adonai. El verso 8 dice: Noé alcanzó el favor de Adonai, ¿no? Alcanzó su favor, ¿no? Ahora mi pregunta es, ¿qué pudo haber hecho para alcanzar el favor de Dios? Obedecer. Obediencia. Amén. Amén. Es la obediencia sin cuestionamiento a las instrucciones de Hashem lo que le toma por fidelidad. Que es lo que nosotros hoy deberíamos considerar. Que es lo que hoy no sucede. Porque imagínate, 120 años, digo que ya habían pasado 50 y diría, oye, ya por favor, o sea, ¿cuándo, no? Claro, claro, o sea, no, pero mira, fíjate nada más, ¿eh? O sea, neta vas a venir. Ahora, yo quiero que pienses esto, ¿eh? Que lo piensen todos, ¿no? Nunca había llovido. Nunca había llovido en la tierra. Dice que había un vapor de agua que se levantaba, y eso era lo que proveía a la naturaleza del agua que necesitaba. Nunca había llovido. Bueno, no era tan bonito porque cuando se rompieron las fuentes de la tierra, no fue nada bonito. Pero, ¿sabes? Fíjate la fidelidad de Noé. Cuando hablemos de fe, hablemos de fidelidad. Y hablemos de la fidelidad de Dios ejecutándose en nuestras vidas, por lo cual nosotros podemos decir que tenemos fidelidad hacia Dios, ¿no? Imagínate la fidelidad de Noé, o la fidelidad de Dios mostrada en la vida de Noé, que él pueda decir, sí, Señor. Sí, Señor. Sin chistar, ¿eh? Oye, pero llover. Sin reclamar, sin decir. Sin decir, ¿cómo que va a llover? Si no, ¿qué es eso? ¿Qué no va? Yo me callo y digo lo que tengo que hacer. Por eso, la predicación de Noé no era, va a un arca, como en las películas, ¿no? Va a llover, se van a ahogar. No. ¿Qué te iba a decir la gente? Estás loco, brother. Claro. Él tiene que predicar del Señor y que la gente alcanzara la justicia de Dios en sus vidas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando el profeta, no? Fue a ¿cómo se llama? A predicar, ¿no? A la ciudad. Que decía, si se arrepintiese uno, ¿no? Aunque se arrepintiese uno, tal vez hubieran sido salvados. Tal vez. Pero no fue así, ¿no? Les pongo yo aquí como nota que en realidad él es un anunciador de justicia, ¿no? Él es un anunciador de las bendiciones de Dios y de cómo caminar para con Dios. Ahora, esto, y yo lo pienso así, igual no le salvaba la vida a nadie, ¿eh? Pero le salvaba la vida eterna. Adquirían vida eterna. Porque, eso no lo mencioné hace rato, pero estaba en mis notas. A Dios no le importa tu vida. Perdón, tu vida terrenal. O sea, no es lo más importante para Dios tu vida terrenal. Los 80 o 90 años que vivas en esta tierra no es lo más importante para Dios. Porque ¿qué pasa si esos 80 años que vives aquí con un lujo, con una gloria, con todo eso, te lleva a estar separado de Dios y morir eternamente, en la segunda muerte? ¿Sabes? Preferiría vivir módicamente en esta tierra y tener vida eterna a tener todo lo que yo quiero y no me digan como, ustedes ya tuvieron su recompensa allá abajo, ¿no? En la tierra. Ya no tienes nada aquí en el cielo porque tu recompensa fue en la tierra. Wow, no, yo mejor no quiero eso. Yo prefiero recompensas eternas, ¿no? Esa es la realidad. Y tal vez a muchos que les predicó Noé murieron, pero en el día final resucitarán para estar delante del Señor. Y entonces decir, voy contigo. O sea, eso es verdaderamente el objetivo, ¿no? Eso es verdaderamente lo que hoy nosotros debemos aspirar. Ahora mi pregunta es, y ya sabes que me gusta hacer preguntas a mí, ¿eres hoy un pregonero de justicia?
¿Hoy tu vida predica la justicia de Dios? En tu actuar, en tu caminar, en tu forma de vivir, de cómo andas, ¿no? Y es importante preguntar esto porque al final hoy vivimos una situación como la de Noé. En un mundo de caos, en un mundo de locura, en un mundo de perversión, en un mundo de odio, en un mundo de lujuria, en un mundo de maldad. ¿De qué? Mundo de reggaetón. Puede que iba a decir un mundo de religión, pues sí también. Y entre más tecnología, ¿no? Hay más, por ejemplo, pues das un clic y cuántas cosas. Es que, ¿no? mira, La el hombre... computadora y te aparece Por eso te digo todo, ahorita ¿no? que, por eso te decía hace un momento, el hombre no es confiable en nada. Porque pareciese que toda la tecnología que tiene es para mal. Le hace peor. Entonces, vamos a acabar aquí ya. Falta mucho más y ya no vamos a seguir más, pero ya el próximo año seguiremos. Pero, ¿sabes? Mi pregunta, quiero que nos quedemos con esto. Hoy estamos como en los tiempos de Noé. Predicamos la buena noticia de quien ya pagó por las faltas. O sea, el arca hoy ya no es un arca. Hoy el arca del pacto, sí entiendes la similitud, el arca del pacto, de este pacto renovado, que es la muerte de Yehoshua, ¿no? Esa nueva arca, ese pacto, es Yehoshua, y al que hay que subirnos es al barco de Yehoshua, ¿entiendes? Debemos ser predicadores de justicia, no nuestra justicia propia, sino la justicia de Dios, la justicia que obra en pro a quien obedece al Señor, a quien ha entregado su vida. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a quedarnos con eso. Vamos a realmente meditar en Noé. Era un hombre como tú y como yo, ¿eh? Ojo, ellos, todos esos, no tenían el Espíritu Santo. Al Ruaj de Dios no lo tenían como hoy se nos ha sido dado a nosotros. ¿No? Ellos venía el Espíritu de Dios sobre ellos en determinado momento. Eran hombres que estaban creyendo y caminando conforme a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos el Ruaj Kodesh, el Espíritu Santo. Ejecutemos la obra de Dios en nuestra vida, ¿no? Y que los demás lo puedan ver. Amén. Amén. Pues vamos a terminamos y después oramos, ¿vale? Saludos a todos. Perfecto, es que están saludando por ahí, ¿no? Vale. Amén. Shabbat shalom a todos. Y vamos a orar, ¿vale? Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque en la enseñanza de hoy, Padre, podemos ver tantas cosas y es tan larga. Gracias por permitirnos ver, aunque sea una porción, que nos deje algo para nuestra vida, Señor. Que entendamos, Señor, que la maldad del hombre no es nueva, sino que tiene muchísimo tiempo y que viene desde la época del origen de las cosas, Señor. Señor, yo te pido que nos hagas fuertes, Señor, todos los días para poder combatir, como decía Eli, ¿no? Esta lucha no es contra carne ni sangre, esta lucha es contra principados y potestades, contra huestes de maldad, que continuamente están ahí buscando que nosotros caigamos, que nosotros nos pervertamos, que nosotros caminemos cerquita de esa línea de la que hablábamos, entre la bondad y la maldad, entre la justicia y la injusticia, entre el pecado y la santidad. Señor, ayúdanos a caminar lejos de esa línea, de esa frontera, y que podamos mirar como algo que estuvo alguna vez en nuestra vida, pero que se quedó atrás, que ya no hay más, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder caminar conforme a tu voluntad, a ser obedientes en tus mandamientos. Queremos verdaderamente seguirte, y que el día que vengas por nosotros podamos saber que nos hemos esforzado en todo, en lo que nuestras fuerzas han podido, para estar delante de ti, obedientes y transformados, no por lo que podamos haber hecho, sino por tu misericordia, por tu gracia y por tu amor. En el nombre de Yehoshua te damos muchas gracias. Amén.